Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Estoy empezando ya a hacer lectura bonus con mi nariz sin parche. Bueno, recién me estoy recuperando, Virgo. Haz oración para que se me pase este mal ya. Por Dios, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, a Papá Dios y al universo, mi querido Virgo. Y empezamos, ¿vale, cariño? Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien. Mi querido Virgo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que esto puede ser variable, ¿vale? Es como que tú fueras una mujer muy hermosa, con un cabello muy largo, Virgo, seas hombre, seas mujer. Recuerda que en la parte espiritual no hay género, Virgo. Pero es como que esta mujer está observando a una persona muy anciano, con una barba, con un báculo, Virgo. Yo lo que siento, mi querido Virgo, a lo mejor muchos de vosotros, no digo todos, en algún momento sienten como que no encajan en este presente, como que no encajas en esta vida. O de repente tienes una manera de pensar muy diferente a tu entorno, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. ¿Te has preguntado alguna vez, Virgo, si a lo mejor de repente esto no solamente es una imaginación o que tú estás perdiendo la cabeza, sino que tú eres un alma vieja? ¿Cómo así, Richard, un alma vieja? Que vienes de vidas pasadas, que posiblemente, mi querido Virgo, tú has tenido otra historia en otro tiempo. Por eso que a lo mejor tú sientes que no encajas con la manera de vivir de los seres humanos en este presente. Puede ser que muchos de vosotros inclusive son muy espirituales. Son personas que quizás, cariño, siempre quieres lo mejor para los tuyos. Quieres que todo te salga bien. Pues bueno, Virgo en sí es perfeccionista, ¿no? Pero hay algo que te diferencia de los demás. Hay algo que te hace especial de los demás. Y quizá de repente por eso, Virgo, te ven como, por decirlo sin ofender, como un bicho raro. A lo mejor tienes gustos por el arte, a lo mejor tienes gustos, yo qué sé, por la parte espiritual, a lo mejor te gustan las culturas antiguas, te gusta de repente coleccionar objetos que una persona común y corriente, una persona normal, pues simplemente no le gusta. Entonces, siento, Virgo, que tú vienes de otro mundo, por decirlo así, de otra historia, de otra época, Virgo.
Y tú en esa época eras una persona sabia, una persona con sabiduría, una persona muy atractiva, muy atractivo. Siento esto. Tú en los comentarios, Virgo, ponme, si a lo mejor me dice Richard, alguna vez lo pensé, pero pensaba que era solo mi idea, mi imaginación, o que estaba un poquito nervioso, nerviosa. No. Yo siento, Virgo, que muchos de ustedes sienten algo diferente en su ser. Muchos de ustedes, Virgo. No sé por qué segundos antes que te dijera que vosotros sois diferentes, yo he escuchado la voz, pero era como si fuera un varón, como si dijera papá, Virgo. O tú estás sintiendo su energía últimamente de este ser de luz. Vamos a ver signos. Mi querido Virgo, signos, signos, signos. Vamos a ver, Virgo, signos, cariño. Vamos a ver. Me sale un Leo. Me sale Capricornio. Otra vez Capricornio. Me sale Libra. Otra vez Capricornio. Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. O puede ser, mi querido Virgo, que recuerda que hay dos imágenes. Una persona joven, una mujer joven, que también puede ser un varón joven, y una persona mayor. A lo mejor, mi querido Virgo, tú estás guiando a una persona que es mayor que ustedes. A lo mejor tu consejo o la conversación que tú tienes con una persona lo estás llevando por el buen camino para su despertar. Siento como que tú estás actuando de una forma sabia. Siento como que hay un propósito de vida para ustedes. Puede ser una persona mayor, puede ser tus hijos, puede ser un amigo, una amiga, como que siempre de repente te buscan, Virgo, para pedirte algún tipo de consejo. La letra M o W, la letra S, la letra D, la letra E, la letra Y, la letra P y cierras con la letra I, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta, cariño, de la templanza, corazón, que representa también lo que es a Sagitario. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, mira, quiero que te fijes bien en esta carta. Aquí hay dos personajes que están como resentidos, especialmente el varón. Detrás, Virgo, hay un ángel. Es como que muchos de ustedes forman una parte clave para que pueda haber lo que es armonía en tu casa, con tu familia, con los tuyos. A lo mejor tú compartes piso con alguien. O a lo mejor, cariño, en estos momentos está pasando algo muy difícil en tu vida o de los tuyos. Pero tú vas a ser un punto clave para que esta situación cambie. No sé por qué siento, Virgo, que ahora puedo confirmar que tú tienes esa energía de sacerdote, de sacerdotisa, que tú vas a guiar a los demás, que tu vida es importante, Virgo. Tú formas un papel muy importante con tu familia, con tu entorno o en tu empresa, o tú tienes un cargo muy importante, Virgo. Y siempre tratas de hacerlo justo, siempre tratas de hacerlo correcto, Virgo, para que todo se solucione. Me encanta tu energía. Siento como que donde tú vas a ir, Virgo, vas a poner orden, pero orden de buena manera. Vamos a sacar más cartas. Pero también me dicen, Virgo, que
A lo mejor de repente hay una persona que tiene algún tipo de resentimiento contigo. A lo mejor hay una persona, Virgo, que por algún motivo no te habla, por algún motivo está un poco a la defensiva. A lo mejor este personaje tú lo tienes cerca también. Pero hay alguien que tiene algún tipo de resentimiento contigo. Y yo me atrevería a decir que no es una persona muy lejana. Puede ser familia, puede ser padres. Una persona cercana está resentido o resentida contigo. Pero hay algo espiritual que quiere la reconciliación, Virgo. A ver, vamos a suponer, Virgo, que tú en estos momentos no te hablas con tu hermano, ejemplo, o con tu hermana. Puede ser otra persona, ¿vale? Pero tienes a un familiar que no está en esta tierra. Siento que ese familiar, Virgo, quiere que vosotros dos hagan las paces. No quiere verlos así. Este familiar, cariño, le duele que vosotros, de haber sido tan unidos, ahora pues simplemente cada uno toma rumbos diferentes, mi querido Virgo. Siento que hay algo superior que busca una reconciliación con los tuyos. Siento que quieren que vosotros hagan la paz, Virgo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver por qué tú te sientes un poco resentido, resentida. ¿Por qué? Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Me sale la carta del 7 de Pentáculos. Al costado de la carta del As de Pentáculos. Está relacionado con el dinero, Virgo. A lo mejor de repente vosotros no te hablas con esa persona tan especial por el dinero. A lo mejor esta persona te culpa de una pérdida económica. A lo mejor esta persona quiere dinero. A lo mejor, mi querido Virgo, puede ser que tú no tenías que ver nada con este problema económico y simplemente te han manchado tu imagen con este tema. Siento, mi querido Virgo, que esa persona es una persona muy orgullosa, muy orgulloso. Puede ser que tenga ojos claros también. Pero yo siento, mi querido Virgo, que aquí hay una lucha de poder. Por una parte, tú eres una persona que eres muy inteligente, no vas a caer de repente en su juego. Y por otra parte, la otra persona siento que tiene más dinero, Virgo. Siento que muchos de ustedes quizás están en un trámite legal. Muchos de vosotros están en un problema legal, Virgo. Siento esto, porque tenemos la carta 7 de Pentáculos y la carta del As de Pentáculos. O simplemente tú tienes un problema con tu familia relacionado por el dinero. A lo mejor, cariño, no te dan el dinero para los gastos, si compartes, y a lo mejor de la familia, o esta persona no quiere dejarte crecer, o es una persona que se ha metido lo que es en una deuda, pero tú tienes un problema muy fuerte con una persona por el dinero. O tu pareja también de repente, yo qué sé, cariño, se mete en problemas, hace gasto innecesario, pero está relacionado por el dinero, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Vamos a ver. Mi querido Virgo, 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 corazón. Me sale lo que es la carta del 6 de copas. A veces te preguntas, mi querido Virgo, ¿por qué tengo esa sensación que todo el mundo me da la espalda? ¿Por qué tengo esa sensación que parece que yo no soy importante para nadie? O que simplemente, cariño, en estos momentos es como que tú estás sola o estás solo en esta batalla, lo que está relacionado con la parte económica. Siento, mi querido Virgo, que a veces buscas alternativas, buscas ideas para poder salir de este avispero, para poder salir de este problema. Pero muchas veces no llegas a nada, Virgo. Por eso que te digo que alguna vez tú sientes como que el universo, como que el mundo entero está lo que es en tu contra. Como que simplemente tienes
como se dice, todo truncado, todo cerrado en tu mundo, Virgo. Siento esto. Vamos a ver, Virgo, cariño. Recuerda, mi querido Virgo, que hay algo superior que quiere que hagan las paces. Si tú en estos momentos tienes algún tipo de problema, resentimiento con alguien, y me dices, Richard, llevamos mucho tiempo así, hay algo superior que va a intervenir para que vosotros hagan las paces, para que ustedes todo se calme en tu vida. La carta del 7 de bastos. Hay un personaje que siempre te atormenta. Hay un personaje que siempre te recuerda tus dramas, tus problemas. Hay una persona que no se rinde. Siento, mi querido Virgo, que tú lo único que quieres es paz. Lo único que tú quieres es tranquilidad. Pero esta persona te acosa. Esta persona te martiriza, Virgo. A lo mejor, mi querido Virgo, también puede ser el caso, corazón, que si tú has terminado con una persona, esta persona no se resigna. O que a lo mejor de repente si tú estás en una relación, puede ser que el ex de esta persona te acosa, Virgo. Tú me dices, Richard, yo ya no tengo vela en este entierro. Yo no entiendo por qué se empeña, posiblemente diciendo, ejemplo, que yo estoy con su pareja, o que yo he sido culpable para que ellos se separen, o por qué se empeña diciendo que yo tengo la culpa del problema económico, o por qué cada vez que yo estoy tranquilo en casa, viene de una forma violenta. A lo mejor también estás lidiando con una persona que tiene un problema, lo que es con los impulsos. A lo mejor es una persona que se pone muy nerviosa, muy nervioso, que grita, Virgo. Y siento que todo esto, Virgo, puede ser quizás porque está metido dentro de un vicio. Tú ya me entiendes. A lo mejor bebe mucho, Virgo, o tiene otro tipo de adicción. Y por eso que a ti no entiendes. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, Richa, ¿por qué viene y me martiriza la vida? ¿Por qué tengo que cargar esta cruz? Virgo. Yo lo que te puedo decir, mi querido Virgo, con esta carta, tú siempre estás pidiendo, tú siempre estás rezando. Tú te arrodillas y dices, Dios, por favor, dame una oportunidad. Necesito que esta situación cambie. Y siento que te van a escuchar, Virgo. Porque tú estás pasando por un momento muy tormentoso. Es como que todo se te viene de golpe. Como que todo el mundo te da la espalda, como que todo el mundo te culpa de algo. Pero hay algo divino, hay algo maravilloso, Virgo, que te va a ayudar. Entonces, no pierda la fe, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel, mi querido Virgo. Un mensaje. Dice, sus oraciones. ¿Te acuerdas que te he dicho que tú estás pidiendo, Virgo? Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entren en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra, mi querido Virgo. Entonces, no pierda la fe, sacerdote, sacerdotisa, porque yo siento que hay algo maravilloso, algo divino que te va a estar protegiendo, corazón. Vamos a continuar, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. No sé por qué siento el llanto de una mujer que es mayor de 40 años, de 40 para arriba. Pero es una tristeza como que hubiera perdido, como que tiene miedo. Pero no siento que sea una tristeza de por pareja, no. Es un dolor como de hijos. O es un dolor de una pérdida. Hay una mujer que llora mucho.
Hay una mujer que tiene las cejas pobladas, mucho pelo en las cejas, o sus cejas de repente son tatuados, cariño. También puede ser que sean cejas tatuadas, pero es como que está en esa posición, como llorando, como poniéndose los puños en la cabeza, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación tiene que continuar así? Una persona mayor de 40 años, con esas características. Lo siento aquí. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Me sale un Capricornio mucho en tu vida. Vamos a ver. Hay un Capricornio que posiblemente sufre mucho, cariño. Opción 1, opción 2, corazón. Elige lo que quieras. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, Cáncer. He escuchado algo aquí. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo. He escuchado algo aquí, Virgo. Parece como que hay alguien que quiere hablar. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me hablan mucho de un contrato, Virgo. No sé, me hablan mucho de un contrato. Veo la imagen de una niña o jovencita con un traje de colegio. La falda es como cuadritos con rayas, Virgo. No sé si a lo mejor de repente te preocupa mucho el futuro de tus hijas, o de repente, cariño, está relacionado con tu historia, Virgo. No sé por qué me muestra un bebé. Y siento que me dicen hay una tristeza. ¿Has intentado ser madre? ¿O has intentado ser padre? Y siento que muchos de ustedes arrastran esa tristeza. O quizás, mi querido Virgo, y siento mucho, quizás tienes lo que es un angelito en el cielo. Tú me entiendes, ¿no, Virgo? Hay una habitación que entra poca luz y que las paredes es como que estuvieran no pintadas, es como si fuera papel de pared con figuras, Virgo. En esa puerta de esa habitación, en la parte baja, Virgo, siempre se concentra como una energía. Hay una habitación que tú tienes que está tapizado con papel, con figuras, muy bonito, pero que hay poca luz. Escuchas a veces ruidos ahí. Hay alguien que quiere hablar, Virgo, de ese rato. Alguien quiere hablar. No sé por qué me dice algo de coronel. Algún familiar, alguna persona que está dentro de las Fuerzas Armadas o de la política también. Hay muchas moscas en tu casa, Virgo. Demasiado.
Hay muchas moscas en casa. Esto puede ser cariño por la mala energía, Virgo. Hay muchas moscas en casa, cariño. Tienes que hacer algún tipo de limpieza. Prende un incienso, palo santo o algo. Veo que estás caminando solo. Es de noche. De noche, Virgo. Veo que sientes como que alguien te sigue, Virgo. Te recomiendo, mi querido Virgo, si esto te ha pasado, hay un mensaje, pero si todavía no te pasa, evita caminar al menos en esta semana tú solo, tú sola de noche. Evita, Virgo. Veo que estás como un poco inquieto, inquieta, en la noche. Cuidado, me ha dicho. Cuidado. Que no salga, me dice, Virgo. Que no salga, me está diciendo. Dice, cuidado con su corazón. A lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa, pero Virgo, yo te recomiendo, Virgo, a partir que tú mires esta lectura, al menos esta semanita no salgas solo o sola de noche. Porque me ha dicho cuidado. Él viene, me dice. Él viene. Hay alguien que te visita posiblemente en la noche solo o sola y puede ser que tenga algún tipo de problema, Virgo. O si tienes alguna persona que te visita, mejor que venga en taxi. Hay una imagen hay una imagen de una persona que está boca abajo. Es como que tuviera algún tipo de problema de respiración. Hay una imagen que tú tienes plasmado en tu cabeza. Lo que me sorprende es que hay una criatura que está observando. Hay un suceso que vosotros pasaron o que tú vas a pasar, pero veo una imagen de una persona boca abajo. Es como si estuviera en un hospital, como si tuviera algún tipo de problema de respiración, Virgo. Es muy curioso porque me muestra mucho la figura de una persona mayor. Siento, mi querido Virgo, y no quiero que te sugestiones ni tampoco te traumes. Simplemente creo que en esta semana tienes que evitar salir solo o sola. Evita, ¿vale? Te recomiendo que salgas acompañado, acompañada, porque parece como que hay un ser de luz que quiere protegerte. O de repente me está haciendo llegar este mensaje a través de esta lectura, Virgo. O si hay una persona que sale mucho solo, sola, aconséjalo que no salga en esta semana. O tú lo acompañas, pues, Virgo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que tú me dices, Richard, esto que tú me estás diciendo, yo últimamente también tú lo estás sintiendo, Virgo. ¿Por qué no haces caso de tu intuición? Tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo.
hay un suceso muy importante que va a pasar en la noche. Entonces tú tienes que estar atento o atenta. Trata de estar más en casa en esta semana. La carta del loco y la carta del juicio. Hay un personaje que te pide volver a empezar otra vez, pero veo que este personaje, que puede ser de elemento aire, también un Piscis, Libra, Géminis, Acuario, cariño, es como que te dice, dame una oportunidad, pero tampoco suelta lo que tiene. Virgo. Es una persona de piel blanca, cabello negro. A lo mejor no supera los 30 años o no supera los 40. Puede ser que aparenta una edad que no es, ¿no? La carta del juicio, Piscis. Últimamente, mi querido Virgo, dime si tú a lo mejor estás soñando mucho con una persona que está en la distancia. Hay una persona que tú sueñas o piensas mucho con alguien que está en la distancia, Virgo. Distancia, ¿vale? Siento como que quiere entregarte un mensaje o posiblemente hay un sueño que tú tienes con esa persona. La carta del 3 de espadas, cariño. Estás un poco decepcionado, decepcionada de tus hijos o de una persona que tú tienes a cargo. Esta persona puede ser que tenga tatuajes, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser moreno también. Hay una decepción que tienes de alguien que también posiblemente te pidió volver a empezar otra vez o que te contó la historia que había terminado con su relación, pero que no era así. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, se van a sacar la venda de los ojos. Bendiciones de corazón. Te quiero, mi querido Virgo. Por favor, esta semana evita salir de noche. Hasta la vista. Sé feliz. Bendiciones, corazón.